Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Soy Coranelda González y voy a estar contigo por espacio de 60 minutos con un programa que creo que nos va a transformar la vida a todos. Hoy vamos a hablar del milagro de estar vivo. Encontrando tu milagro. ¿De qué se trata este programa? Hoy voy a tener un testimonio de una persona que ha sobrevivido a un diagnóstico que le daban de 6 meses de vida en 2 ocasiones. El día de hoy tengo un testimonio de vida y de cambio profundo de un hombre mexicano de 57 años de edad, de nombre Eduardo Osorio. Eduardo Osorio recibe en el mes de enero del 2019 un diagnóstico con 2 tumores en el hígado. Le encuentran también un trombo tumoral en la arteria suprahepática, razón por la cual los médicos lo diagnosticaron con cáncer terminal. Le dieron solo 6 meses de vida. A través de un proceso de autodescubrimiento por medio de la espiritualidad que pudo integrar herramientas de la física cuántica y técnicas de meditación enseñadas por el doctor Joe Dispenza en este proceso de sanación, es que él hoy está aquí ante diagnósticos médicos y pronósticos nada esperanzadores. Está aquí para contarnos y hacernos sus confidencias de este testimonio de vida. Así que hoy le doy la bienvenida a Eduardo Osorio, que nos va a ayudar a vivir desde otro nivel de conciencia. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti. Cuéntame, ¿qué sucedió este 2019 para sintetizar? Porque el programa se nos va en 1 hora y creo que es muy valioso lo que tú nos vas a decir hoy porque nos haces creer en que, claro, que los milagros existen. Y el milagro de estar vivo y de ese testimonio, hoy tú nos lo das en estas confidencias. Sí, bueno, a lo mejor antes de hablar de los milagros, pues sí tendría que decir qué fue lo que viví para que pudiéramos después tener esta experiencia de cambio profundo y de encuentro conmigo mismo para poder también, como yo digo, encontrar ese milagro, porque cuando los médicos me dijeron que me quedaban 6 meses de vida, fue lo que yo dije que tenía que hacer. Pues no tengo la menor idea de cómo, no tengo la menor idea de dónde tengo que dar ese primer paso, pero sí tengo que ir a buscar mi milagro, porque pues por supuesto que no quería hacer ese pronóstico de 6 meses de vida, ¿no? Claro, pero ¿qué estaba pasando antes de ese diagnóstico en tu vida? Ese 2019, tú te empezaste a sentir mal, fuiste al médico. En una síntesis, ¿cómo me puedes resumir qué fue lo que pasó cuando te dan el diagnóstico? Bueno, te tengo que decir, como mencionaste hace un momento, no fue la primera vez que me dieron un diagnóstico terminal. La primera vez que me lo dieron fue en 2014. Ajá. Porque en 2014, a lo mejor lo único que yo estaba experimentando como síntoma era que estaba empezando a experimentar mucho cansancio físico. Y yo en ese momento, yo creía que tenía que ver porque estaba empezando un nuevo emprendimiento y entonces decía, pues yo creo que es el estrés, por eso me estoy sintiendo tan agotado. Pero en ese proceso hay un momento en que yo tengo una experiencia que voy al baño y veo que me salen unas gotitas con sangre y digo, me voy a preguntarle a Google y Google me dice, no, pues esto se llama hematuria y es una infección en las vías urinarias, entonces pues tienes que ir con el médico y te va a dar un tratamiento, un antibiótico y listo. Entonces yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Acompáñame, vamos al hospital a ver qué onda. Y cuando llego al hospital no me dejan salir en 5 días y me empiezan a decir, oye, pero ¿y no has sentido esto y no has sentido lo otro? Le dije, no, nada más cansancio. Y pues para no hacer el cuento largo, resulta que en esos 5 días me dicen, no entendemos cómo no te has desangrado internamente porque las varices esofágicas te pudieron haber reventado porque tienes las plaquetas por los suelos. Entonces, pues necesitas quedarte. Y me siguen haciendo estudios y me encuentran y me dicen, tienes hepatitis C y tienes una carga viral tan grande, tienes más de 1.000.000 de unidades de hepatitis C en tu cuerpo. Y es casi seguro que pues tu hígado está muy dañado debido a esto. Y cuando me hicieron el estudio de cómo estaba mi hígado, me dijeron, tu hígado tiene cirrosis en un 95%. Y entonces el médico me dice, el especialista me dice, mira, la buena noticia es que estás bastante sintomático, cosa que no entendemos por qué. Uh-huh. Ni siquiera entendemos cómo tu hígado sigue metabolizando, pero lo está haciendo. Y eso pues nos da la buena noticia de saber que puedes hacer algo, ¿no? Pero la mala noticia es que no vas a durar más de 5 años.
Esto fue en 2014. Y entonces te tienes que estar haciendo estudios, tenemos que ver la forma de poder quitar la hepatitis C de tu cuerpo y tal. Y entonces, pues así todo estaba como que, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Y yo empiezo a hacer este trabajo de pues ver la forma, ¿no? Debo decir que yo ya estaba haciendo una experiencia de cambio interior, ya había tenido la experiencia de leer durante muchos años atrás autores que te hablan de espiritualidad, de despertar, de conciencia, etcétera. Y entonces cuando llega esta enfermedad y todo este diagnóstico, yo entiendo que es el momento en que tengo que hacer un cambio profundo, tengo que soltar, tengo que sanar cosas, pero no sé bien por dónde, no sé cómo. Y yo sigo estudiando y digo, bueno, aquí está, este es lo que se me está presentando ahorita, ¿no? Eduardo, antes de continuar con todo lo que fue el proceso al que enfrentaste, porque me están marcando una pausa aquí en la radio, nada más quiero que me digas antes de... al proceso vamos a entrar ahorita después de la pausa. ¿Qué es lo que un hombre siente cuando recibe este diagnóstico a sus apenas 46 años de vida? Porque fue cuando recibiste tú este primer diagnóstico y que te dicen tu hígado está deshecho en un 95%. Y aunque sabemos que es el órgano que se regenera, te están diciendo está deshecho, o sea, prácticamente a los 46 años. ¿Qué sentiste como hombre en ese momento? Porque es un diagnóstico muy fuerte. En breve, antes de irnos al corte. Bueno, yo creía que sabía, pero al final yo creo que una de las cosas que me golpearon más fuerte es que toda tu base, lo que sientes como algo sólido de tu vida, se te va. Mi esposa me dice, estando en el hospital, me dice, quiero que te vayas de la casa, porque hepatitis C, y me dice, seguramente me engañaste. Y entonces yo me quedo solo en el hospital y completamente así como que, ¿y ahora qué? Y entonces por supuesto que ahí fue donde tuve mi primer encuentro personal fuertísimo con Dios. O sea, ahí fue... Se te vino todo abajo. Sí, pero esa fue la primera vez. Fíjate, la segunda vez y la más fuerte fue cuando vino el cáncer. La familia en contra, solo... Sí. Y con ese diagnóstico. Regresamos con más de estas confidencias que hoy nos hace como testimonio de vida Eduardo Osorio, el milagro de estar vivo. Ya volvemos. Muchísimas gracias. Ya estamos de regreso con más de estas confidencias. En este espacio hay un programa diferente a todos, del cual creo que todos vamos a salir con otra mentalidad y que nos va a ayudar, yo les decía al inicio del programa, a vivir desde otro nivel de conciencia. Y sobre todo, aquí con mi invitado Eduardo Osorio, que es un testimonio real de vida. Es un milagro de vida hoy su vida. No tenemos que esperar a que nos digan tienes esta enfermedad terminal para poder generar un cambio, para que surja un cambio. Ese cambio profundo al que mi invitado Eduardo, que fue diagnosticado con 2 tumores en el hígado y pues fue desahuciado inclusive en 2 ocasiones. Los médicos se atrevieron a diagnosticar que le quedaban solo 6 meses de vida. Y el último de estos diagnósticos fue dado en el 2019 y hoy, en este 2025, está aquí como testimonio de vida para decirnos que los milagros ocurren. Y hablaremos, Eduardo, de los milagros y qué son los milagros, pero antes dime el proceso porque nos quedamos en esta primera intervención del programa en que te enteras de esto y tu esposa te dice, te vas de la casa porque me engañaste. Tienes hepatitis, seguro me engañaste con alguien. ¿Qué pasó después? Pues a aprender, algo hay que aprender y hay que darte cuenta de cosas porque al final cuando tú estás en un proceso en el que a lo mejor yo no tan conscientemente sabía hacia dónde me iba a llevar ese proceso en el que, como yo te decía, yo ya tenía algún tiempo que yo venía teniendo esta búsqueda de lo espiritual, de como despertar de conciencia. Cuando llega esto, pues bueno, encuentras esa conexión. Hay algo que yo necesito hacer. Y entonces, pues yo sigo haciendo este trabajo de búsqueda, pero también ya estoy haciendo este trabajo de cambio interior, ¿no? Sigo con estos autores que de alguna manera ya me venían dando esa ruta, ¿no? Autores como Deepak Chopra, como Louise Hay, como Anthony de Mello, como Eckhart Tolle, como Neil Donald Walsh, que es Joe Dispenza, Bruce Lipton, este tipo de autores que te dicen sí es posible que podamos tener una transformación que pueda ayudarnos a cambiar desde dentro, y si cambias desde dentro, no solamente
puedes encontrar tu salud, puedes transformar tu vida. Pero bueno, eso lo entendí después, pero cuando está ese momento, pues claro que te sientes completamente abandonado, pero dices, pues yo tengo que seguir. Y el punto es que entonces llega un momento en que yo tenía que hacerme estudios cada 6 meses para ir viendo que, porque me dijeron, si tú no superas la hepatitis C, pues olvídate, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, te dijimos 5 años, pero se te va a acabar el saldo antes. Y entonces yo me venía haciendo los estudios, pasa una situación de verdad que también fue milagrosa, supero la hepatitis C y en el diciembre del 2018, yo ya estaba unos meses para llegar al 5.º año, que los médicos dijeron, tú no vas a llegar a los 5 años, y yo estaba feliz porque los especialistas me habían dicho, tu hígado se está regenerando. Y entonces yo dije... ¿Qué hiciste para que eso pasara? De entrada, volviste con tu familia y tu esposa entendió Sí. que no fue por ahí el camino y te apoyan. Por supuesto, pero tiene que haber, comenzar a haber un Cambio. Un crecimiento y un cambio, ¿no? No quiere decir que las cosas ya se habían resuelto, ¿sí? No se habían resuelto, que por eso yo tenía todavía que esperar que me dieran una noticia todavía más fuerte. Claro. ¿No? Pero empezabas por Porque lo básico, en regenerar el el hígado. Si yo ya hubiera generado, digamos, el aprendizaje que era necesario para mí, yo estoy seguro que el cáncer no se hubiera presentado, pero me faltaba todavía una asignatura más importante, ¿no? Claro. Y entonces, cuando los médicos me dicen, ya tu hígado se está regenerando, yo dije, ya la hice. Y lo digo un poquito con ironía, ¿no? Pero como yo ya venía trabajando con estos autores, yo honestamente ya me sentía como el Deepak Chopra mexicano, ¿no? O sea, yo dije, sí, se va a componer mi hígado, los médicos me lo están diciendo. Y entonces yo me hago los estudios en diciembre del 2018 para decir, ya está todo bien. Y entonces... ¿Cómo se regeneró tu hígado? ¿Nos puedes compartir? ¿Qué cambios hiciste en tu vida para regenerar el hígado? Porque hay personas que están pasando por una situación similar. Mira, no hice ningún realmente al final del día yo creo que no hice bien la tarea porque cuando yo ya estaba buscando que me dieran la información definitiva de que ya todo está bien, fue cuando me dan el diagnóstico terminal. Ya. Por segunda vez, porque cuando me hago los estudios en diciembre de 2018, entonces me sale un indicador que se llama alfa-fetoproteína, y el rango, pues no soy médico, y entonces cuando uno se hace unos estudios médicos hace igual que cualquier otra persona, ¿no? Pues ve los rangos, ¿no? Está en rango, pues palomita, y este se subió, dices, chin, pues a ver qué me dicen, cómo le hago para... Y yo vi en este indicador, el rango era como de 0 a 8, y yo veo 3,572, y entonces yo le dije a mi esposa, a ver, checa esto, y arriba de 100 era cáncer. Y cuando me hice los estudios, me dijeron, es terminal y te quedan 6 meses de vida. Eso fue en el 2019. En enero del 2019. Después de haber ido fui a 4 hospitales. Entonces no se regeneró el hígado y por el contrario se hizo un cáncer en fase terminal. Así es. En 2019. Yo terminé en el hospital de nutrición y ahí me dieron el diagnóstico definitivo. Vamos a hacer una pausa, Eduardo, y regresamos para que nos sigas haciendo estas confidencias y sobre todo que nos hables de este milagro de estar vivo, porque por segunda ocasión te dan este diagnóstico, pero ahora ya más grave, ¿no? Después de, pues fueron exactamente 4 o 5 años en el proceso de estarte haciendo estudios, de todo, de librarla, de lo que decían, te decían que ya se había regenerado, trabajaste un poco en ti, en esta lectura con estos especialistas, tal, pero por el contrario, llega un cáncer más agresivo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con estas confidencias y hablar sobre este milagro de estar vivo. Volvemos. Muchísimas gracias. Estamos de regreso ya en Confidencias a través de Génesis 98.1. Estamos hablando, pues sí, de que los milagros sí existen, el milagro de estar vivo, de que tú también puedes encontrar tu milagro, así como lo encontró mi invitado esta noche, Eduardo Osorio, que es sobreviviente de cáncer y de un cáncer en fase terminal en el hígado. Eduardo, me decías ahorita antes de la pausa, para quien va sintonizando apenas y quienes no escucharon la primera parte, los invitamos a que vayan a casa cuando estén en casa y descarguen el programa a través de plataformas digitales de Génesis 98.1. Te dan el diagnóstico de que te quedan 6 meses de vida en 2019. ¿Qué sucedió? Y ese milagro, ¿cómo fue que ocurrió? Porque hoy estás aquí siendo y dando un testimonio de vida a muchas personas. Lo primero es que tengo que llegar a un entendimiento de qué es lo que está pasando con mi vida, porque yo ya sentía que ya había
aprendido lo que tenía que aprender para yo poder tener como experiencia el resultado de eso, que mi salud ya estaba al 100 y me vienen y me dan esta noticia. Y entonces yo en perspectiva lo que te puedo decir antes de hablar de los milagros es que fue la experiencia que me hizo darme cuenta de lo importante que es la parte espiritual. Y yo tengo cerca de 5 años, un poquito más, de que no fue porque yo hubiera buscado hacer lo que ahora hago, pero sí sé que es lo que fue como encontrar mi propio propósito, ¿no? Tu misión de vida. Sí, porque tengo un poquito más de 5 años que ahora estoy compartiendo esto y sé que las personas que ahora tienen cáncer tienen la posibilidad de hacer un cambio profundo que les permita encontrar su propia salud, ¿no? Y entonces, ¿por qué importante la parte espiritual? Esto me lo enseñó un doctor que se llama Carl Simonton, que tiene un libro que se llama Sanar es un viaje. Y este doctor dice que sin importar lo que el médico nos diga con respecto al diagnóstico, porque el médico puede tener toda la experiencia y el conocimiento, y su chamba es que nos va a dar ese diagnóstico, nos va a dar un pronóstico. Le va a poner nombre. Sí, y nos va a decir cuál es el tratamiento, sí. Aunque a veces la manera de decirlo, y también lo debo decir, es cruda. Es cruel. Sí. No solamente cruda, es cruel. Y pues eso es un primer gran golpe que recibimos las personas que nos dan un diagnóstico. Que te hunde más que la enfermedad a veces. Pues es brutal, sí. ¿No? Porque, y esto es una cuestión cultural que pasa en cualquier país del mundo. Tenemos un condicionamiento con respecto a esa palabra cáncer, que cuando nos dicen cáncer, no se puede evitar, ¿eh? Lo primero que va a pensar cualquier persona es, me voy a morir. ¿Tú no lo pensaste? No, por supuesto. Jamás. No, por supuesto que sí lo pensé. ¿Lo pensaste? No, pues sí, yo estaba completamente enojado con Dios. Esto también es un poquito que digo, un poquito en broma, pero fue verdad. Yo digo que si hubiera habido un récord Guinness para ver quién es la persona que más veces le ha mentado la mamá a Dios, pues me lo gano. Porque, pues claro que estaba completamente frustrado y que estaba completamente enojado. ¿Por qué a mí? Porque yo creía que yo ya había logrado generar el aprendizaje que necesitaba para no solamente estar sano, pero para poder avanzar. Y cuando me dan el diagnóstico, entonces, cuando llego a este entendimiento de la parte espiritual es porque este doctor Carl Simonton nos dice que sin importar lo que el médico diga, el médico nunca va a tener la última palabra con respecto a nuestra vida. Quien tiene la última palabra es Dios. Y eso es algo de verdad fundamental, porque si no cambiamos esta visión con respecto a la salud de nuestro cuerpo, pues ¿cómo la vamos a poder cambiar? La otra parte que tiene que ver también con la parte espiritual es que es verdad, el cáncer es el más grande maestro que vamos a poder experimentar en nuestra vida. Carl Simonton dice que el cáncer no es más que un mensaje para la vida de cada uno de nosotros. Hay algo que necesitamos aprender y hay algo que necesitamos cambiar. Necesitamos hacer un proceso de cambio profundo, de transformación. ¿Por qué? Porque si no hacemos esta experiencia, no vamos a poder avanzar con el cáncer. Y la única diferencia es que cualquier otra persona puede tomar la decisión de hacer un cambio, pero cuando tienes cáncer no tienes opción. Tienes que cambiar sí o sí. Porque si no cambias, entonces la enfermedad te va a decir, ¿sabes qué? Había algo que necesitabas aprender y no lo hiciste. Wow, se me vienen muchas preguntas ahorita a la mente porque el tiempo nos está correteando, pero Eduardo, dicen que las emociones nos enferman y que detrás de cada enfermedad hay una emoción que la genera. ¿Qué consideras en tu vida que sucedió con todo lo que aprendiste? ¿Cuál fue la emoción que generó ese cáncer en tu vida? ¿Encontraste la raíz, el origen? Sí, por supuesto. A lo mejor no te voy a hablar de una emoción específica, pero te voy a hablar de una serie de experiencias que emocionalmente hacen que finalmente el cuerpo termina por enfermar. Porque, te digo, la primera parte que tiene que ver con el cambio es la parte espiritual. Necesitas saber que no vas a poder solo, ¿sí? Realmente necesitas decir, tienes que bajar tus defensas, tienes que bajar tu orgullo y tienes que terminar por decir, no puedo solo. Y necesito tener esta experiencia de saber que hay un ser superior y que al final ahí es donde se va a detonar el milagro, porque al final es esa experiencia que te va a permitir vivirlo. Pero la otra parte está en la chamba que te toca hacer, y la otra chamba es que nos dicen ya la ciencia y nos demuestra que más del 80% de lo que genera las enfermedades que nosotros llegamos a padecer tiene su causa en la parte mental y emocional. Sí. Entonces, todos tenemos una historia.
todos estamos cargando una serie de experiencias, de aprendizajes que al final nos han llevado a estar viviendo en miedo, en culpa, en resentimiento, en vergüenza. Sí. Yo tuve que hacer mi experiencia interior para darme cuenta de que sí, claro, a lo largo de mi vida yo traigo una historia personal pues llena de un montón de cosas que, pues duras, por supuesto, y que llega un momento en que tengo que soltar. Porque el aprendizaje verdadero es que si tú aprendes a soltar emoción, todo este peso emocional de tu historia personal, el cuerpo se sana. Pero realmente tienes que hacer ese trabajo interior, ¿no? Y esa es la parte complicada, porque como yo te decía hace un momento que no estábamos al aire, esto es inconsciente, pero a las personas nos da mucho miedo enfrentar nuestros miedos. ¿Se puede compartir, antes de irnos a la pausa, qué fue eso que tú soltaste para poder sanar? Yo tenía mucho sentimiento de culpa, un enojo profundo, y a lo mejor no voy a hablar de mis experiencias, ¿no? Pero tenía un resentimiento, un miedo, tenía una experiencia de victimismo y tuve que sanar todo eso, tristeza. Todos tenemos nuestra propia historia que estamos cargando y lo mío sí fue algo fuerte. Eso no se puede compartir. Te puedo decir solamente una cosa, yo fui violado desde muy pequeño. Ya. Sí. Y eso es una de las cosas también que es fundamental. No sabes cuántas personas, porque esto es un silencio del que no se habla. Y cargar eso, esa es la parte más dura. ¿Por qué? Porque nos llena de vergüenza y no sabemos que estamos cargando algo tan pesado, pero terminamos por bloquearlo. Y entonces mucho termina por ser, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué por más que me esfuerzo, peor me va? Pues porque necesitas darte cuenta. De eso se trata esto. Primero necesitamos darnos cuenta y después soltar. Y para poder soltar, pues necesitamos saber que está este ser superior, que está ahí para echarnos la mano. Y si aprendemos, yo le digo a las personas, esta experiencia de lo que se trata es de abrir el corazón y de aprender a confiar. Eduardo, gracias por abrir el corazón, gracias por compartirlo, porque creo que este testimonio de vida, para que pueda ser completo, es importante que la gente sepa que sí, evidentemente hay algo que lo detona, que hay un origen, que hay una raíz, que lo entendiste, que fuiste al autodescubrimiento, que te diste cuenta y que todo esto es necesario para poder llegar a sanar completamente, como es tu caso hoy, después de que te desahuciaron 2 veces y que venía de un evento, obviamente, de mucho dolor y de mucha... Pérdida de 4 hijos. De mucha tristeza. 4. En mi experiencia de 33 años de matrimonio, perdimos 4 hijos. Aparte del otro suceso de más joven. Y hay más cosas, pero yo creo que con eso es importante que la gente se dé cuenta de que no es una competencia de cuánto pesa la mochila, pero sí es importante de que si tú sueltas, tu vida se va a transformar, y eso lo sé. Fíjate, y aprendiste a soltar un abuso, que fue una violación. ¿A qué edad tenías? Yo creo que debe haber sido como, a lo mejor 3 años, 4 años. De muy chiquito. Sí. Luego la pérdida de 4 hijos. Uh-huh. Y dices que hay otras cosas. Uh-huh. Y das con el origen y los milagros existen y los milagros ocurren. Y hoy estás celebrando el milagro de estar vivo después de haber soltado todo este dolor, toda esta frustración, todo este coraje, todo este enojo, y estamos celebrando tu vida. Vamos a regresar para concluir el programa para que me digas cómo ocurrió ese milagro de estar vivo. Gracias por tus confidencias. Regresamos. Gracias, estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía del 98.1 con este gran programa que yo les dije desde el inicio nos va a ayudar a vivir desde otro nivel de conciencia con nuestro invitado Eduardo Osorio. Para quien está botoneando en la radio, van en el coche manejando de camino a casa o están quizá en algún hospital, todavía en la oficina. Eduardo, si va sintonizando, Eduardo Osorio, mi invitado, es un hombre mexicano de 57 años que recibe un diagnóstico pues con 2 tumores en el hígado que le daban pues un diagnóstico terrible
terrible, ¿no? De un cáncer terminal que le restaban 6 meses de vida en el 2019. Y hemos sintetizado esta historia, esta parte de la historia de su vida, al menos de los últimos 11 años que ha tenido Eduardo, desde el 2014, cuando recibe el primer diagnóstico, luego en 2019. Entonces, si quieren conocer más de toda la historia, vayan a descargar el programa en plataformas digitales, en nuestras redes, en el Facebook de Génesis, ahí está. Y para quienes nos han acompañado a lo largo del programa durante toda esta hora sobre el milagro de estar vivo, vamos a resumir en la despedida de este programa, Eduardo Osorio, el milagro de estar vivo. El milagro de estar vivo para ti, ¿cómo se concretó? ¿Cómo se dio cuando te decían tienes 6 meses de vida? Yo creo que lo primero que necesitamos comprender es que los milagros sí existen. Y yo lo que le digo a las personas es que para que tú puedas experimentar un milagro, primero tienes que tener la conciencia de creer que los milagros existen. ¿Qué es un milagro, Eduardo? Un milagro es una experiencia personal en donde tú vas a darte cuenta, ¿sí?, de que tu vida se ha transformado de alguna forma, ¿sí? Carl Jung, el psicólogo, ¿es austriaco? Que escribió hace muchas décadas. Él dice que y también lo menciona Deepak Chopra en un libro que se llama Sincrodestino, y él dice que las sincronicidades son estos eventos en donde se cruzan varios eventos que no tienen una explicación lógica o razonal de cómo es que estos eventos se cruzaron, pero al final cuando se dan esto, no puedo explicarte cómo sucedió, pero resulta que el resultado es algo muy positivo para mi vida. Y todas las personas hemos tenido de alguna forma estas famosas que le llamamos diosidencias, ¿no? Uh-huh. Pero lo que yo digo es que desde la visión espiritual es la forma como tú puedes experimentar lo que significa el amor de Dios en tu vida, ¿sí? No tienes la posibilidad de conocer quién es Dios, pero sí tienes la posibilidad de experimentar cómo se manifiesta su gracia en tu vida. Y cuando eso se da, esa sincronicidad, entonces no lo vas a poder explicar, simplemente sabes, es una experiencia interior de que has experimentado aquello que te está permitiendo que tu vida va a cambiar de una manera positiva. Es esta idea de saber de que lo que te está pasando no lo entiendes en un momento, pero sabes que el resultado es para tu mayor bien, ¿no? Y yo creo que el más grande milagro que yo te podría decir, Cora, es que lo más importante que me pasó no fue que no me morí, fue que aprendí a vivir desde esta otra conciencia. Fue la persona en la que me convertí, y eso me permitió no solamente sanar el cáncer, sino que me permitió volverme a reconectar con todo aquello que en un momento estaba roto y estaba que yo podía decir, no hay forma de que yo pueda reparar esto, no hay forma de que yo pueda reconstruir esto. Y de alguna manera, cuando aprendes a vivir desde tu corazón, como yo siempre digo, el amor no se equivoca. Y entonces, bueno, pues ahorita estoy aquí muy agradecido de tener la oportunidad de estar compartiendo esto. Wow, qué hermosa frase lo que acabas de decir, ¿no? En cuanto yo te iba a preguntar esto, ¿qué fue lo que aprendiste? Me dices ahorita, no, lo más importante no es el hecho de que sigo vivo, ¿no? Es en la persona que me convertí después de todo lo que tú aprendiste. Yo te quiero agradecer mucho tu testimonio real de vida, Eduardo, y haberlo compartido con el público de Génesis. Creo que, como lo dije y lo he repetido todo el programa, nos va a ayudar muchísimo a todas las personas, hombres y mujeres, a vivir desde otro nivel de conciencia. Y yo te agradezco mucho por eso, y me quisiera despedir por último con este comentario hacia ti para saber tu respuesta. Me llama mucho la atención que siempre las personas, los seres humanos, pues hacemos oración y pedimos y pedimos y pedimos, y ya tenemos otro nivel de conciencia y agradecemos, ¿no? También eso es más importante todos los días. Y lo que uno agradece, lo que siempre le pide a Dios ahora, ya en medio de tantas cosas y de todo lo demás, nada importa si no tienes salud, es la salud. Hoy que Dios te la ha concedido y después de estar desahuciado y decirte que tienes 6 meses de vida, ¿cómo es tu comunión con Dios después de este camino espiritual que has llevado, este recorrido? ¿Y qué es lo que hoy le dices? Porque evidentemente Él ya te concedió esta segunda oportunidad de vida. Hoy, ¿qué le dices? ¿Qué le pides? No, después de agradecerle, evidentemente.
yo creo que no pides realmente como algo específico. Al final lo que entiendes es que terminas por encontrar una relación con esta conciencia de amor que te creó. Y entonces lo que sí te das cuenta es que en la medida que tú sigues haciendo esta experiencia, te va dando la oportunidad de convertirte en tu mejor versión. Y eso es, a lo mejor yo lo que yo te diría que es lo único que yo le pido, que me encanta la idea de pensar, como dijo Matthew McConaughey cuando lo entrevistaron, le dijeron, ¿quién es la persona que más admiras? Y él contestó así súper rápido cuando se lo escuché en la entrevista, dijo, la persona que yo más admiro soy yo dentro de 5 años. Eso es lo que yo hoy sé que tengo en esta relación que encontré con mi conciencia elevada, con esta experiencia y esta relación con Dios. El saber que en 5 años voy a ser esa mejor versión de lo que soy ahora, eso es lo que más me ilusiona y lo que más me motiva. Y aquí nos veremos. Pues para que me cuentes esa experiencia. Sí, con gracias. todo gusto, porque nos estás cambiando mucho el chip a muchas personas. Así que gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues Eduardo está algunas pláticas, haces meditaciones, son de forma gratuita. Esto me gusta mucho porque ya dices, somos un grupo ya muy grande de 1,000 personas con las que medito y todo, y ojalá pronto estés en redes sociales porque no está en redes, no le gusta. Nada lucrativo, nada, pero sí sobre esa misma misión que creo yo antes no te dabas cuenta o no habías visto que Dios ha puesto en tu camino para permear la vida de más personas y darnos cuenta de que los milagros existen. Y hoy celebramos el milagro de tu vida y de que estés vivo. Gracias, Eduardo. Gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias y principalmente a todos ustedes por lo más valioso que nos dan en medio de tanto contenido, que es su atención. Soy Coranelda González y yo los espero la siguiente semana con más de estas confidencias. Buenas noches.